En este video les mostraré cómo graficar una función cuadrática calculando elementos de la parábola. Esta es una función cuadrática que está completa. Tiene el término cuadrático, tiene el término lineal y tiene el término independiente. Lo primero que hay que realizar es identificar los coeficientes de cada término. A es el coeficiente del término cuadrático, en este caso A es 1. B es el coeficiente del término lineal, en este caso B es menos 4. Y C es el término que no tiene variable X, C es el término independiente, en este caso 5. A, B y C tienen que estar bien identificados para calcular los elementos de la parábola. Los primeros elementos son las raíces. Las raíces de la parábola son las intersecciones con el eje X. Para calcular las raíces se utiliza la fórmula cuadrática. La raíz x1 y x2 se calcula con menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Se reemplaza cada uno de estos valores en la fórmula y se resuelve la operación. Menos, que ya viene de fórmula, luego coloco el valor de b, que es menos 4. Como es negativo se coloca paréntesis. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, con paréntesis. Menos 4, que siempre se lo coloca, es de fórmula. Menos 4 por a, que vale 1. Por c, que vale 5. Todo sobre 2 por a. 2 por a, en este caso, es 2 por 1. Se suprime paréntesis y queda 4 positivo. Más menos raíz de. Adentro de la raíz se separa en términos. Hay que resolver la potencia por un lado y las dos multiplicaciones por el otro. Menos 4 elevado al cuadrado, como está elevado a un exponente par, va a ser positivo 16. Menos 4 por 1 es menos 4 por 5 es menos 20. Todo sobre 2 por 1, que es 2. Igual, 4 más menos raíz de 16 menos 20 es menos 4. Todo sobre 2. Cuando llegamos a esta instancia, podemos analizar que esta parábola no tiene raíces, no corta al eje X, porque esta raíz de menos 4 no tiene solución real. No se puede continuar, no existen raíces reales. No tenemos raíces, entonces ahora hay que calcular el vértice. El vértice tiene una coordenada de X y una coordenada de Y. La X del vértice se puede calcular sumando las raíces y dividiéndola por 2. Pero como no hay raíces, no puedo usar esa fórmula. Hay otra fórmula que consiste en usar los coeficientes de la función cuadrática. Menos b sobre 2 por a. Menos b vale menos 4, con paréntesis, sobre 2 por a vale 1. Menos 4 queda 4 positivo, sobre 2 por 1 es 2. Simplifico y queda 2. La x del vértice es 2. La y del vértice tienen que reemplazar en la x de la fórmula de la función cuadrática, tienen que reemplazar el valor de la x del vértice. Entonces, donde está la x, voy a poner la x del vértice, en este caso 2. La fórmula de la función cuadrática es x al cuadrado menos 4x más 5. Ahí donde está la x vamos a poner el valor 2. 2 al cuadrado. Menos 4 por 2 más 5. Se separa en términos.
se resuelve la potencia, se resuelve la multiplicación, se juntan los positivos por un lado, 9, y el negativo es 8, o sea que la y del vértice es 9 menos 8, 1. Las coordenadas del vértice son 2 para la x y 1 para la y. Este vértice hay que ubicarlo en el plano cartesiano. 2 el valor de la x, 1 el valor de la y. El eje x me paro en el 2 y subo hasta la altura de 1. O sea que nuestro vértice está en este punto del plano. Además, sabemos que como A es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. No va a cortar al eje X, va a estar totalmente por arriba del eje X. Averiguamos el vértice, raíces no tiene, raíces reales. Lo que podemos averiguar es la ordenada al origen. La ordenada al origen es la intersección con el eje Y. Y siempre la ordenada al origen va a ser el valor de C de la fórmula de la función cuadrática. En este caso C vale 5. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica va a cortar al eje Y en el valor de 5. Marcamos el valor 5 en el plano cartesiano. Esa es la ordenada al origen. Otro concepto importante es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que pasa por la X del vértice. No hay que calcular nada, solamente hay que ver cuál es la X del vértice que obtuvimos, que en este caso fue 2. Significa que en el valor de la X igual a 2 va a pasar una recta vertical. Lo trazamos en el plano cartesiano. En el valor de la X del vértice está el eje de simetría. Otro punto que podemos ubicar en el plano es el punto simétrico a la ordenada al origen. La ordenada al origen se encuentra a 2 unidades del eje de simetría. El punto simétrico de la ordenada al origen se encontrará a 2 unidades a la derecha del eje de simetría. O sea que acá tenemos el punto simétrico, la ordenada al origen y el vértice. Tenemos 3 puntos. Para graficar con mayor exactitud la parábola, es recomendable asignarle otro valor a la variable x para poder calcular el valor de y. Por ejemplo, le vamos a asignar el valor 5 a la x para saber cuánto vale la y. Es como hacer una tabla de valores, pero solamente con un valor adicional. Vamos a calcular la x. Vamos a hacer una tabla de valores para tener un punto más para poder graficar con mayor exactitud. Una tabla de valores con el valor x igual a 5. ¿Qué tengo que hacer con ese x igual a 5? Reemplazarlo en la fórmula de la función cuadrática. Y va a ser igual a 5 al cuadrado menos 4 por 5 más 5. Se resuelve ese cálculo combinado, nos queda 25, que el 5 al cuadrado es 25, menos 4 por 5 es menos 20, más 5. Los positivos dan 30 y el negativo es menos 20. 30 menos 20 es 10. Esto significa que cuando la x vale 5, la y vale 10. Ubicamos ese punto en el plano, nos paramos en el 5 y subimos verticalmente hasta la altura de 10. Ahí marcamos fuerte, tenemos otro punto de la
parábola. Podemos encontrar el punto simétrico. Este punto está a 3 unidades del eje de simetría. Cuento 3 unidades para la izquierda y ahí está el punto simétrico de este valor. Lo que se debe hacer ahora es unir esos 5 puntos con mucha prolijidad, rotando la hoja, para evitar trazar una B corta y evitar unir con líneas rectas los puntos. Ahí está el gráfico de esta parábola que tiene como, de esta función cuadrática que tiene como fórmula x al cuadrado menos 4x más 5. Como a era positivo, la parábola abrió hacia arriba. No tenía raíces, por lo tanto no corta el eje X. Este punto se llama vértice, tiene coordenadas 2, 1. Tenemos la ordenada al origen, su punto simétrico, y estos dos puntos, uno lo obtuvimos con tabla de valores y el otro a través de la simetría con respecto al eje. Algo muy importante es que en este caso no hay raíces reales, pero podría haber ocurrido que tenga dos raíces iguales. En ese caso, ese vértice va a tocar en un solo punto al eje X. Eso sucede cuando el número que me da dentro de la raíz es 0. Cuando me da 0 significa que tengo dos raíces iguales y la parábola va a tocar solamente en un punto al eje X. Si tengo un número positivo, va a tocar en dos puntos al eje X, va a tener dos raíces reales distintas.